estar en unas zapatillas de la última marca, que te vale mucho más de lo que tus padres o de lo que tus recursos pueden darte, nos habla de dónde está el corazón. Es fácil saber dónde está el corazón. Cuando el corazón está en la palabra del Señor, el corazón se prepara, como el corazón de Esdras. Dice que Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para ponerla en práctica y para enseñarla a sus hermanos. Debemos cuidar nuestra mente. Debemos cuidar las ideologías que hay en el mundo. Debemos tener los ojos bien abiertos. La exposición doctrinal del Evangelio más sistemática que encontramos en el Nuevo Testamento es Romanos. Si un hijo de Dios, un cristiano, no ha leído Romanos de manera concienzuda, probablemente no tenga bases sólidas en su fe. El corazón de Romanos está en Romanos 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y después al griego, porque en el Evangelio de Dios la justicia de Dios se revela por fe y para fe, más como está escrito, el justo por la fe vivirá. Los 16 capítulos de Romanos son un comentario de estos dos versículos. El Evangelio de Dios, la justicia de Dios es el tema de Romanos. Y generalmente el apóstol Pablo en sus cartas hace una reflexión teológica, doctrinal, y después aterriza con aplicaciones prácticas. Y Romanos 12 es el aterrizaje de Romanos, de toda la explicación teológica que hay desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Aterriza en Romanos 12. Los primeros 3 capítulos de Romanos, por ejemplo, nos demuestran una verdad muy importante, que todos son culpables delante de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y de Romanos 3:21 en adelante empieza un tema fundamental de la doctrina, la justificación por la fe. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. En Romanos 4 nos habla de Abraham como modelo de justificación por la fe. Porque la justificación de la fe no es solamente exclusivo del Nuevo Testamento, sino también es del Antiguo Testamento, porque Abraham creyó y fue contado por justicia, porque creyó en esperanza contra esperanza. Amén. Romanos 5 nos habla de las bendiciones de la justificación. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, léanlo 20 veces, memorícenlo. Romanos 6, nuestra relación con el pecado. ¿Qué pues haremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde en nosotros? Ahí hay una expresión en griego que es una negación absoluta y rotunda, porque en griego va a decir no, hay varios no, pero la negación más absoluta en griego es la que usa el apóstol Pablo ahí. En ninguna manera. Porque los que estamos en Cristo hemos muerto al pecado. Romanos 7 nos habla entonces de la lucha del pecado, del cristiano con el pecado. Miserable de mí, dice Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Con mi mente quiero servir, mi espíritu quiere servir a Cristo, pero mis miembros están vendidos al pecado. Romanos 8 nos habla de la victoria sobre el pecado, ¿cierto? Ahí termina Romanos 8, los últimos versículos, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35, ¿cierto? Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, ante todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. La victoria sobre el pecado. Romanos 9 al 11 nos habla de algo tan importante que es la fidelidad de Dios por el pueblo de Israel. Cómo el pueblo de Israel es un ejemplo de la fidelidad de Dios. Ahí explica la doctrina de la adopción y de la elección. En Cristo hemos sido adoptados y elegidos por su gracia. Así como el pueblo de Israel, el Señor ha sido fiel con su pueblo, Él será fiel con nosotros. La doctrina de la salvación está ahí, en esos versículos.
Y Pablo aterriza, dice, os ruego por las misericordias de Dios, o sea, por lo que les he hablado, por todo este cúmulo de enseñanza, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahí está esa frase que yo quiero destacar en estos estudios. No se conformen a este siglo. No tomen el molde de este siglo. No tomen las ideologías, las filosofías de este siglo. Como dice Pablo a los Colosenses, Colosenses 2, verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutileza, conforme a las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Y quiero revisar el significado de estas palabras que tenemos acá. Y evidentemente para entender el versículo 2 tenemos que entender el versículo 1. La primera palabra que quiero presentar aquí es la palabra presentar. Presentar. Así que, hermano, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentar. La palabra griega aquí es paristemi. Significa poner al lado, apartar. En Lucas 2:22 dice que Jesús fue presentado al Señor. En Hechos 1:3 dice que el Señor resucitado se presentó vivo delante de los demás, a más de 500 personas, dice Hechos. En Hechos 9:41, la resurrección de Dorcas, o Tabita, dice que fue presentada viva. Vamos a Romanos 6:13, por favor. Me gustaría que leamos este versículo. Romanos 6:13 al 19. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Entonces, así como en el mundo, fuera de Cristo, presentaba en nuestros miembros, o sea, nuestro cuerpo, al pecado, como siervos del pecado, ahora en Cristo debemos presentar nuestros cuerpos para ser usados por el Señor. Esta palabra presentar tiene dos connotaciones. Una connotación legal, porque presentar significa presentar evidencias. Cuando usted tiene un juicio y va al juez o va al abogado, va a quien va a presentar, tiene que presentar sus evidencias, sus pruebas. Y eso significa presentar. Es comparecer ante un tribunal y presentar evidencias. Y la otra connotación es una connotación sacerdotal. Presentar es como cuando se presenta una víctima para sacrificio, por lo que predicaba anoche del holocausto. Presentar. Y obviamente cuando se presenta algo a Dios tiene que presentarse en buenas condiciones. Presentarse limpio. ¿Alguien aquí sabe lo que es la arsenalería quirúrgica? ¿Hay algunos enfermeros acá? Gente de la salud, ¿cierto? Rodrigo, ¿cierto que él es enfermero? Casi enfermero. Medio enfermero. Cuando van a hacer una operación, por lo que me han contado, hay una primera línea, los cirujanos y los doctores. Pero hay una segunda línea detrás, ahí están los arsenaleros quirúrgicos. Y ellos, los instrumentos que se usan para la operación, las pinzas, los bisturís, todas las cosas, los arneses, todo lo que se necesita para esa operación, hay que presentarlo al cirujano. ¿Cierto? ¿Y cómo se presentan esas cosas? Para que se no. ¿Qué significa estéril? Que no tenga ningún tipo de vida. Que no tenga ningún tipo de vida, que no tenga nada. Limpio, pulcro. Presentar. Y así como el arsenalero quirúrgico presenta los instrumentos al cirujano, nosotros debemos presentarnos al Señor limpios. Porque los instrumentos de Dios se usan limpios.
Nadie va a tomar un vaso, por hermoso que sea, si está sucio. Puedes tener la mejor copa, la copa más fina, pero entre una copa fina sucia a un jarro de plástico limpio, yo me quedo con el jarro de plástico limpio. ¿Cierto? Y si queremos ser instrumentos en la mano de Dios, hay que limpiarse, presentar. El segundo término es la palabra os ruego. Os ruego. La traducción más fiel al original es os exhorto. El exhorto es un término legal, es un mandato del juez, es una recomendación del juez. La palabra leo, para significa al lado, junto a. Paramédico es junto al médico, para docente junto al docente, o al lado del docente. Kaleo es llamar, de ahí viene la palabra iglesia, eclesia, ¿cierto? Ex, fuera, y kaleo es llamar. Somos llamados a salir afuera, iglesia. Y aquí la palabra exhortar es para kaleo, es llamar aparte, es un consejo personal. El apóstol Pablo les dice, yo les exhorto. Pablo, como apóstol de Jesucristo, escribiéndole a Romanos, les da un sentido consejo. Os ruego, os exhorto, les llamo aparte. Cuando uno quiere conversar con alguien y aconsejar, oye, necesito conversar contigo, pero en privado. Quiero aconsejarte. Es una voz de maestro a discípulo, de padre a hijo. No les manda, no les exige, les exhorta. Y la tercera palabra es la palabra misericordia. Por las misericordias de Dios. La palabra griega ahí es oiktirmos, con K, oiktirmos. Significa compasión, piedad hacia los males de otros. Y las misericordias de Dios tiene que ver con toda la salvación, con toda la doctrina que está expuesta del capítulo 1 al capítulo 11. Por las misericordias de Dios, por la justificación, por la redención, por el perdón de pecados, por la adopción, por la victoria sobre el pecado, por todo lo que Pablo explicó, las misericordias de Dios. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor, y ahí está esa palabra, su misericordia, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La cuarta palabra es la palabra sacrificio. Sacrificio. La palabra sacrificio viene del verbo tuo, con tuo. Y el nombre o el nominativo es tusia, sacrificio, sacrificar. Sacrificar mediante la muerte de una víctima, similar a la palabra holocausto. Pero esta es una palabra más general, de un campo semántico más grande. Es sacrificio. Sacrificar mediante la muerte de una víctima. Y eso nos habla de que debemos morir nosotros. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. En Cristo debemos morir. Escuchamos una canción en el devocional, no basta solo con cantar, es necesario morir. Sacrificio. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, o sea, morir la carne, morir nuestros deseos, morir nuestra mentalidad carnal. Eso es sacrificio, es una muerte. La quinta palabra es una palabra compuesta, culto racional. Culto racional. La palabra racional, me la voy a sacar un poquito. La palabra racional viene del griego logos, razón, lógico, de ahí viene la palabra lógica. Y esto nos habla de un sacrificio inteligente, algo pensado, consciente. ¿Por qué Pablo ocupa la expresión, no solamente ocupa la expresión latreia, que es el culto, ¿sí?
sino que ocupa la expresión culto racional. Porque muchas de las sectas griegas hacían cultos, pero eran cultos irracionales. Si ustedes leen Romanos 1, dice que se corrompen como animales irracionales. Satanás, el diablo, siempre va a querer sacarnos de nuestros cabales. Por eso una de las condiciones para liderar la iglesia y para ser siervos del Señor es que seamos dueños de nosotros mismos. No podemos pastorear la iglesia de Dios si nos descontrolamos, si somos un peligro público. Culto racional. ¿Sabían ustedes que el hablar en lenguas era una práctica común en las sectas griegas? Eso se llamaba la glosolalia. Excitaban tanto las emociones en las sectas griegas que hablaban en lengua. Obviamente no por el espíritu. Y llegaba a un estado de catarsis. La cosmovisión griega, ellos tenían un sistema que eso está muy ligado a lo que es la tragedia griega. ¿Alguien ha leído Edipo Rey? Electra, obras de Homero. ¿Sabe lo que es la tragedia griega? Materia primero medio, y lo demás. La tragedia griega era, en el fondo, la representación, ¿cierto?, del héroe trágico. El héroe trágico tiene que ser aniquilado, porque tiene que haber un equilibrio entre la justicia, la dike, la justicia desde el concepto griego, y la razón o el dominio propio, la cordura, la moira. Tiene que haber un equilibrio. Y la tragedia griega se fundamenta en que el sentido de la justicia se altera. En el caso de Edipo Rey, ¿cuál fue su pecado? Matar a su papá, a Layo, y casarse ¿con quién? Con su madre, Yocasta. Palabra del Señor. Pero si ustedes entienden la cultura griega, van a entender la cultura en que estaba el apóstol Pablo. Habían oráculos, como Tiresias, que era el oráculo. Y él había dicho que Edipo Rey estaba destinado a matar a su padre y casarse con su madre. Por eso a Edipo lo mandaban a matar. Y el criado que lo iba a matar le dio pena. Y no lo mató, lo regaló. Bueno, el tema es que Edipo se convierte en un hombre y por cosas en la vida mata a su padre y después llega a Tebas, ¿cierto? Se encuentra con un dragón en la entrada. Cultura griega pura, los elementos culturales griegos, la mitología griega. Pero después de eso, la gente de Tebas empezó a enfermar. Y cuando van al oráculo descubre que Edipo tenía la culpa. Y cuando Edipo descubre la verdad que se había casado con su madre, eso se llama, en el concepto griego, la ignición, el paso de la ignorancia al conocimiento, se da cuenta, se sacan los ojos. Por eso que siempre la tragedia griega termina por la aniquilación del héroe trágico. Y estas obras que representaban este equilibrio de los dioses, cuando eran representadas en el teatro griego, la gente tenía que identificarse con el héroe trágico. Y finalmente llegaba a una catarsis. Y de ahí hay una palabra que se usa en la psicología. La catarsis es la liberación de las emociones, pero son emociones desbordadas. Y el sistema griego y las religiones griegas explotaban las catarsis. Hoy día modernamente también hay catarsis. El fútbol es una catarsis. Por ejemplo, si alguien ha tenido la oportunidad de ir a un estadio, de ir al estadio Monumental, al que yo tuve el honor de ir hace unos años atrás. Ni una vez, ¿eh? Fui con mi hermano para anunciarlo. No fue por curiosidad. Y uno ve a la gente ahí que se agarra, como que se están dando cabezazos, llega como una especie de catarsis, de liberación. La gente dice, wow, me siento
Ese no es el culto de Dios. El culto de Dios es un culto lógico. No quiere decir que tiene que ser parsimonioso, que tiene que ser estructurado, que tiene que ser con, no sé, sueño, así como asambleano. No se refiere a eso, no se refiere a eso. Podemos ser intensos en alabar a Dios, podemos darle rienda a nuestras emociones, pero esas emociones tienen que estar gobernadas, dominadas. Las emociones no nos gobiernan a nosotros. Sobre todo en contextos pentecostales. Cuando me refiero a pentecostal no me refiero a las iglesias pentecostales, me refiero a contextos pentecostales como el nuestro. Nosotros somos una iglesia pentecostal, nosotros somos carismáticos, creemos en los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu deben estar bajo gobierno. Una de las cosas que uno siempre sabe cuando los dones no están bajo gobierno es cuando la gente no controla lo que dice. El espíritu del profeta debe estar sujeto al profeta. Y cuando se predica la palabra de Dios en la iglesia, el que enseña, el que predica, es el profeta mayor. Entonces, por ahí alguien puede estar predicando y se levanta alguien a profetizar. No, pues en la iglesia hay un orden. Si hay alguien enseñando la palabra, está profetizando de alguna manera. La profecía del Nuevo Testamento es hablar desde la palabra. El apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Lo que no quiere decir que no existan palabras de Dios reveladas, sí existen, pero bajo gobierno. Culto racional. No es el culto de las emociones, no es el culto de la catarsis griega, no es el culto de las glosolalias griegas. Por eso que el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto tuvo que ordenar la casa, pues. Hablen en lenguas, pero por turno y con interpretación, y si no hay interpretación, que no hable. Porque muchas de esas lenguas venían de las sectas griegas. Y si no hablas por el reino de Dios, estás hablando por el otro reino, si es así de claro, si hay dos reinos espirituales, es así de claro. Culto racional. Y la palabra culto, que viene del griego latreia, latreuo, servir, dar culto, practicar un culto. A mí me gustó estudiar esta palabra, porque originalmente la palabra latreia, culto, se le denominaba en la sociedad griega a un trabajo que se hacía pagado. Ustedes saben que en la cultura griega, en el Imperio Romano, la mitad de la población en Roma eran esclavos. De los 500.000 romanos de la ciudad de Roma, la mitad eran esclavos. Pero se había levantado una clase de artesanos, personas joyeros que manejaban habilidades, y estas personas hacían un servicio, pero ese servicio era pagado, no eran esclavos. Eso era la latreia. Pero era un servicio tan especial, tan dedicado, tan bien hecho, como un artesano, que se le comparó al sacerdote, al monje, con su dedicación. Entonces, esa palabra que originalmente se refería a un servicio pagado, se trajo al lenguaje religioso griego, porque los griegos eran politeístas, y se llevó al lenguaje de los sacerdotes de las distintas religiones, al servicio sacerdotal pagano. Y el apóstol Pablo usa esta palabra, latreia, para hablar del servicio a Dios. Y esto a mí me habla de algo muy importante. Dios no está buscando voluntarios. Dios está buscando obreros. Y obreros bien calificados. Y usted sabe que un obrero bien calificado gana bien. Le voy a dar aquí una receta. Muchos creen que estudiando la profesión se gana mucho dinero. No, chiquillo, hay carreras técnicas muy bien pagadas. El obrero calificado gana mucha, se le paga bien, es muy valorado en su empresa. El obrero que hace bien su trabajo se le paga bien. Por eso es que Dios anda buscando obreros y obreros de calidad. Por eso si haces algo para Dios, hazlo bien.
dedícate, esfuérzate en mejorar. Trabaja con mentalidad de obrero. Vas a ver que Dios te va a bendecir. Dios quiere que sus obreros estén bien, que trabajen bien, que hagan bien su pega. Dios anda buscando un servicio de atrella, un servicio profesionalizado. No en el sentido que somos profesionales para servir a Dios, no. En el sentido que somos dedicados, responsables, en que le ponemos tiempo a esto. La atrella. El drama que hoy día muchas iglesias están llenas de un servicio, de un voluntariado, como que le estamos haciendo un favor a Dios. Y es complicado para los pastores porque si no hay responsabilidad, no se puede agradecer un servicio que está mal hecho. No. Muchas personas tienen esa mentalidad como que yo vengo a ayudarle a Dios, a ayudarle al pastor. Me preguntan, ¿tú a qué iglesia vas? No, yo estoy ayudando al pastor tanto. ¿Tú estás ayudando? No, pues si uno está en una iglesia, uno está bajo el liderazgo, bajo el gobierno de la iglesia, uno trabaja para el Señor. Y ¿sabe una cosa, hermano? Que cuando trabajas para Dios y lo haces bien, Dios paga. Y Dios paga bien. No solamente con plata. Dios paga y Dios honra a los que le honran. Pero tenemos que servir con esta mentalidad, con mentalidad de obrero. La atrella, culto racional. El culto racional es todo nuestro servicio a Dios. Y aquí llegamos al verso 2, a esta palabra, séptima palabra. No os conforméis. Esta palabra conformar viene del griego suskematizo. Suskematizo. Dar la misma figura, la misma apariencia. Imitar un esquema. Susquematizos. Vamos a 1 de Pedro 1:14 para ir entendiendo esta palabra que es muy importante para lo que quiero explicar. 1 de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No se conformen. Esta es la palabra, susquematizos. ¿Por qué es importante esta palabra? De ahí viene la palabra esquemas, esquematizos. El diablo quiere que adoptemos un esquema de pensamiento, que adoptemos una semejanza. Nos quiere vender un discurso. Y mire, yo le voy a decir una cosa. ¿Se acuerdan cuando empezó este boom del movimiento feminista? Y entrevistaban a las líderes de este movimiento. Todas tenían el mismo argumento. Era el mismo discurso. Ustedes han escuchado a los líderes del movimiento de liberación homosexual. Cuando los entrevistan en la televisión, no solo a Rolando Jiménez, sino a varios más, tienen el mismo discurso. Tienen el mismo argumento. Los chicos salen de la universidad con el mismo argumento, con los mismos argumentos que uno, y se los va pillando por distintas partes y todos dicen lo mismo. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere que tú te compres un discurso y lo repitas aunque no lo entiendas. Te compres un discurso político, te compres un discurso ideológico y después andas repitiendo las mismas cosas. Dios no quiere eso para nosotros, que nos adaptemos a un esquema de pensamiento, a una forma de hablar. Dios nos quiere transformar. Por eso ahí el apóstol Pablo dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos. El diablo nos quiere cambiar de afuera hacia adentro, nos bombardea con la televisión, con internet, con la universidad, con las ideologías del mundo, para que uno adopte un discurso, una forma de hablar. Pero el Espíritu Santo nos quiere cambiar de adentro hacia afuera, porque eso se llama la metamorfosis, la transformación que quiere hacer el Espíritu Santo. Dios no nos quiere conversar en un discurso, no nos quiere vender una pomada, como se dice en buen chileno. Dios nos quiere transformar nuestra mente. Y eso es un trabajo de joyero, un trabajo de artesano. No es un trabajo en serie.
Hitler, por ejemplo, él convenció a 70 millones de alemanes con un discurso, esquematizos, un esquema de pensamiento. En Cuba, por ejemplo, la Revolución Cubana le vendió un esquema de pensamiento, esquematizos. Y millones de personas creyeron en un discurso. Pero los discursos del hombre se desmoronan. El chavismo en Venezuela se está cayendo a pedazos. Y ese fue un esquematizos, un discurso a los que los venezolanos, muchos, se conformaron, se amoldaron, incluso por la fuerza. Pero los discursos del hombre, los esquemas humanos, tarde o temprano se van a caer, formada en su mente. Eso nunca se va a salir de nuestro corazón. Por eso la Biblia dice, enseña al niño su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso en Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, al levantarse, al acostarte, porque cuando la palabra de Dios comienza a moldear nuestra vida desde niño, sabe que pueden pasar los años y la palabra de Dios va a estar ahí. Amén. Gloria a Dios. Nos transforma. Leamos por favor primera a los Corintios, capítulo 7, verso 31. Primera a los Corintios 7, 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Ahí está esa palabra, sus esquematizos, la apariencia, el esquema de este mundo se pasa. Y leamos por favor Filipenses 2:8. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la condición de hombre, en la apariencia de hombre, en el esquematizo de hombre. Ahí se usa también esa expresión. Y finalmente, la palabra siglo, mundo, no te conformen a este mundo. La palabra griega ahí es aion. Aion. Y vamos a leer algunos versículos que nos van a explicar la definición de esto. La palabra aion se refiere a un periodo marcado por características morales o espirituales. No se refiere a un periodo determinado. Es un periodo de duración indefinida. En griego, el sentido propio de aion es eternidad, pero se traduce como mundo. En Mateo 28:20, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, aion. Y en 2 a Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo, a este aion. Vamos a leer un par de versículos. Mateo 13:22. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ahí está, aion, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando hablamos del aion, del siglo, de este mundo, nos habla de un poder espiritual. Por eso se habla en Lucas 16:8 de los hijos de este mundo. Los hijos de este mundo, ¿cierto? También se habla de la sabiduría de este mundo. Primera a los Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. ¿Cuál es la sabiduría de este siglo, chiquillos? El agnosticismo, el ateísmo, la tolerancia, ¿cierto?
el derecho de los homosexuales, el vivir su vida, el respeto a la diversidad. Esa es la sabiduría de este siglo. Y el apóstol Pablo dice, hablamos con sabiduría no de este siglo, y fíjese, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Cuáles son los príncipes de este siglo? ¿A qué se le llama príncipes en la Biblia? ¿Has escuchado la palabra principado? ¿Qué es un principado? ¿Qué es principado? ¿Perdón? Son poderes espirituales principalmente, principados. Existen, chiquillos. Existen. No es un asunto racional solamente. De los príncipes de este siglo, detrás de cada una de estas ideologías, hay un principado demoníaco. Hay un principado de Satanás. Incluso, lo digo con mucha responsabilidad, dentro de la iglesia se han infiltrado ideas o aspectos de la misma cultura en que estamos insertos que son verdaderos principados. Por eso cuando enseñamos la palabra chocamos con fuerzas espirituales. Por eso a veces decimos, ¿por qué me siento tan cansado después de predicar? Porque el asunto de predicar no es un asunto simplemente de alimentar la mente, alimentarle con conceptos de griego y de hebreo. No, es un asunto espiritual, de iluminar corazones. Porque estamos predicando en un mundo, a mentes que están formadas en el mundo. En el segundo tema voy a profundizar otros temas. Segunda de los Corintios 4:4. Quiero leer este versículo. Yo voy a ir terminando. Leamos el verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales, verso 4, el Dios, está con minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, Aion, ahí está la expresión griega. Por eso, este mundo, no solamente el mundo creado, sino es un sistema de gobierno, es un sistema espiritual. Y como todo gobierno tiene sus leyes, tiene sus principios, tiene sus autoridades. Nosotros estamos en otro gobierno, estamos bajo el gobierno de Dios. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, no se conformen a este mundo. Vamos finalmente, 2 Corintios 10. Quiero terminar con este versículo. 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Pero el verso 5 me dice dónde están las fortalezas. Derribando argumentos. La palabra argumentos hay dialogismos, ideologías, pensamientos, sistemas de pensamiento. Estas son las fortalezas del siglo XXI. Ideologías, pensamientos, maneras de pensar que las hemos adquirido en el mundo. Pero nosotros, hermanos, debemos tener las armas de Dios, las armas espirituales, las armas de nuestra milicia. Porque nuestra guerra está aquí en la mente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento
de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Debemos entonces llevar cautiva nuestra mente a Cristo y todo pensamiento, toda ideología, todo sistema de pensamiento que quiera infiltrarse en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios, debe ser sacado, limpiado con la palabra santa del Señor. En los próximos estudios yo quiero profundizar en 3 aspectos, en 3 cosas y en 3 pensamientos que han infiltrado la mente de los jóvenes, incluso de las iglesias. Quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, iluminar estos temas, iluminar estos pensamientos, para que nuestras mentes sean libres, nuestro espíritu sea libre de estas cosas. Estamos en un sistema. Muchos de nosotros hemos pasado por la educación superior, por la universidad. Yo sé las ideologías que hoy día están en boga. Yo sé el tipo de profesores, de clases a las que estamos muchas veces expuestos y expuestos a los jóvenes. Pero necesitamos tener las herramientas, las armas de nuestra milicia y no conformarnos a este ciclo, al esquema de este ciclo. Gracias por tu palabra. Seguimos hablando esta mañana. Que tu palabra, Señor, siga exponiendo y trayendo a la luz todas estas cosas, Padre. En el nombre de Jesús.